Hola chicos, hermoso día. Quiero compartirles que la historia de esta semana es acerca de una tormenta y de unos hombres que tenían un poco de temor acerca de esta tormenta y de otro hombre que estaba dormido con mucha confianza en Dios. Y esta historia es acerca de una travesía que hizo Jesús con sus discípulos en una barca. Ya estaba de noche y Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran a la barca porque iban a irse al otro lado del lago. Jesús vio que ya caía la noche, así que tenían que irse al otro lado, al otro extremo de este lago, y se subieron todos, y algunos de los que estaban en ese momento con ellos, las personas que lo habían ido a escuchar, pues también se fueron cada quien, cada uno, cada familia, tal vez cada grupo de amigos, se fueron por su lado en las barcas. Pero dice la historia que cuando ya estaban casi a la mitad del lago, empezó una gran tormenta. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han ido en barco o en lancha cuando van a la playa con mamá y papá. Y no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia en algún viaje, en algún paseo. Y se siente padre, se siente divertido. Pero en esta ocasión, nosotros generalmente vamos, ¿verdad? Cuando hay sol, cuando podemos ver todo. Pero recuerden que en la historia ya se hacía de noche. Yo nunca he viajado de noche en barco. No sé si ustedes. Pero esta parte dice que soplaba un viento súper fuerte. Se estaba acercando una gran tormenta y las olas empezaron a crecer y obviamente ellos estaban en un barco pequeño y cuando el mar está muy fuerte, las olas, aun cuando haya gente experta nadando, puede ser peligroso por las grandes olas, y en una tormenta todavía es más peligroso el mar. Entonces imagínense la tormenta, un barco pequeño con 13 hombres, y empezó a entrar el agua, el aire, la barca se movía de un lado a otro. Entonces imagínense la preocupación o el susto, a pesar de que estos hombres, la mayoría de ellos eran pescadores experimentados en el mar, ¿verdad? Experimentados en los viajes de noche, porque eran pescadores, algunos de ellos, aún ellos estaban muy preocupados y asustados porque el agua entraba y eso es peligroso porque se podían hundir y pues obviamente, ¿verdad?, ahogarse si la tormenta continuaba muy fuerte, aunque muchos sabían nadar. Pero de pronto, a pesar de que la barca se llenaba de agua, Jesús, el Señor Jesús, ya estaba cansado, ya había terminado de hablar, de contarle las historias a todas esas personas que estaban ese día con él. Ya estaba cansado de caminar, ya habían caminado mucho. Y al Señor Jesús le venció el sueño, se acostó a dormir en la barca, él se durmió. Y los discípulos que estaban con él
empezaron a despertarlo porque estaban sorprendidos de que el Señor estaba durmiendo tranquilo. Él a lo mejor estaba tan profundamente dormido que no sentía ni el agua, ni el aire, ni que la barca se moviera tanto de un lado para otro. Así que dice que los discípulos lo despertaron y le estaban gritando: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y esto pues despierta al Señor Jesús. Y Jesús, cuando se levanta, se despierta ya, su primera reacción fue ordenarle al viento y al mar que se calmara. ¿Y qué pasó? Que instantáneamente, enseguida, en ese momento que Jesús dejó de hablar, todo se calmó. Se fue el viento, se fue la marea, ya no había tormenta. Todo quedó completamente calmado. Todo calmado, no había olas, no había oleaje, no había viento. Estaba perfecto el lago, como si nunca hubiera pasado una tormenta por ahí. Y entonces dice que Jesús le habla a sus discípulos y les hace una pregunta. ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Es sorprendente que estos varones que estaban caminando con el Señor, que estaban conociendo muchas cosas de Jesús, todavía no tenían un corazón completamente en el Señor. Todavía no estaban confiando plenamente en Dios. Y todos se quedaron asombrados. Imagínense que de un momento a otro tú estás en una tormenta, se para alguien y dice detente, y se detiene todo, y estos varones quedaron totalmente maravillados, asombrados, se miraron mutuamente, todos estaban mirando, y dice: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Todos y cada uno de nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nuestro corazón, desde que estamos pequeñitos, muchas veces ya vamos preguntándonos cosas. Ustedes muchas veces se preguntan cosas que les gustaría saber, y las personas que ya estamos más grandes, papá, mamá, los abuelos, los tíos, los maestros, las maestras, tratamos de contestarles, de darles una respuesta lo más acertada posible para que ustedes puedan tener despejar esa duda y puedan tener el conocimiento que ustedes están deseando tener. Entonces, Jesús tiene el control de todas las cosas. Este pasaje nos está diciendo que Jesús va siempre en control, absolutamente está controlándolo todo. Ustedes, asimismo, deben de empezar a poner su confianza únicamente en el Señor Jesús. Así como ustedes confían en su papá y en su mamá. Cuando ustedes están en algún peligro, cuando están jugando y muchas veces no miden el peligro al jugar, mamá y papá siempre están pendientes y evitan que ustedes tengan muchas veces accidentes fuertes. Siempre están pendientes de ustedes y ustedes confían plenamente en que mamá y papá los van a rescatar, los van a ayudar. Y esa es la misma confianza que necesitamos tener en Jesús. En esta actualidad en la que estamos, en donde sabemos que hay un virus que está infectando y enfermando a las personas, y muchas veces son de nuestra propia familia, podemos poner nuestra confianza en Dios y
pedirle en oración que esté cuidando y protegiéndonos a cada uno de nosotros. Dios se agrada cuando ustedes y yo estamos totalmente confiados en que Él nos va a rescatar, en que Él nos va a cuidar, en que Él nos va a sanar y en el que Él va a tener sus bendiciones hacia nuestras vidas. Recordemos que el Señor se agrada de nuestras oraciones. Cuando tú tienes necesidad, tú vas y le pides y el Señor te lo va a dar si crees con todo tu corazón. Y esta es la historia de la tormenta. Dice, hay una canción que les enseñé que dice que Jesús es el que guía nuestra barca. Así que quiero recordarles esta canción. Se las voy a mandar en un link para que escuchen. Y dice la canción de la siguiente manera. Yo tengo una barquita que Cristo la guía, que va navegando, navegando va, se ladea para allá, se ladea para acá, pero Cristo la sostendrá. Cántenla cuando ustedes estén en alguna situación de temor, de miedo, de preocupación, para que no se olviden de que Jesús es el que está guiando, el que está sosteniendo esa barquita que para ustedes tal vez está en una tormenta. Cuando papá o mamá estén pasando por alguna situación difícil, sé que ustedes se pueden dar cuenta, canten esa canción, esa alabanza, recuerden este versículo. ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Siempre ténganlo en su mente, pero más que nada, chicos, en su corazón. Esta es la historia, la primera historia de esta semana. Y la siguiente historia también nos deja una enseñanza maravillosa. Es acerca de 5 panes y 2 pececitos. Jesús estaba predicando y de pronto de nuevo se dan cuenta que ya era tarde y muchas de esas personas que estaban ahí no habían a lo mejor comido, no habían desayunado, no habían almorzado y ya pronto iba a llegar la hora de cenar. Así que el Señor Jesús les dice a sus discípulos pues que ellos lo solucionen, pero ellos no tenían idea de cómo solucionarlo. Las personas eran muchísimas, aproximadamente 5,000 o más. Así que uno de ellos se topa con un pequeño y le dice este niño al discípulo de Jesús que él tiene una canasta con 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué era eso para tantas personas? Los discípulos no sabían qué hacer, no tenían idea, no se imaginaban lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Así que el Señor Jesús dijo que los acomodaran en grupos y Jesús bendijo los 5 panes y los 2 peces. Consiguieron unas canastas y el Señor Jesús los dividió en 12. Así que fueron repartiendo. Y chicos, esos 5 panes y 2 peces alcanzaron para todas esas personas, toda esa multitud de gente, alcanzó a comer hasta saciarse. No sé cuántos de ustedes les guste compartir su comida. Muchas veces a la casa llegan visitas imprevistas. A lo mejor llega la tía, llegan los primos, llegan los abuelitos
no le notificaron a mamá y a papá, no les dijeron que iban a visitar y caen de sorpresa, ¿verdad? ¡Sorpresa! Estamos visitándolos y nos quedamos una semana. Y eso nos alegra porque vemos a toda la familia, tratamos de convivir con todos ellos. Sin embargo, a veces no estamos enterados de si mamá o papá cuentan con la comida suficiente para todos ellos. Más si somos una familia muy grande. Y cuando llegan, mamá y papá, pues muchas veces se preocupan. Pero vamos a enseñarles con esta historia que no es necesario preocuparse. Que Dios siempre multiplica, siempre bendice. Y el Señor simplemente oró, el Señor Jesús oró, bendijo la comida y empezó a repartir. Así que, chicos, cuando comamos, vamos a bendecir la comida, porque es algo que Dios nos ha provisto, algo que Dios nos dio como una bendición. Y esa bendición la podemos compartir con otros y Dios va a multiplicarlo. No solamente en la comida, también puede ser en la ropa, en los juguetes. Así que cuando ustedes vean a un niño o a una niña en necesidad, no tengan temor de darle parte de lo que Dios les ha dado a ustedes. Ustedes van a recibir mayores bendiciones, porque una parte de la palabra nos dice que es más dichoso, es más feliz alguien que da que alguien que solamente recibe. Así que, chicos, si fueron suficientes 5 panes y 2 pescaditos para más de 5,000 personas, una multitud entera, entonces quiere decir que nuestra comida puede ser suficiente para las personas que nos visiten de imprevisto, o puede ser suficiente para las personas a las que les queremos regalar lo que tenemos, porque Dios ha movido nuestro corazón para hacerlo. Esa es una parte de la gratitud hacia con Dios, dar, bendecir a otros con lo que tenemos, que a lo mejor ya no nos sirve, que a lo mejor ya no queremos usar o ya no lo estamos usando, pero algo que esté bien, algo en buen estado, algo que todavía funcione y sirva, ¿verdad? Porque los panes y los pececitos, este niño no se los dio mascados al Señor Jesús, ¿verdad? No los había mordido, estaban completamente enteros, y es lo que el Señor decidió bendecir y multiplicar. Se hizo más y todos estuvieron saciados. Entonces, chicos, estas dos historias nos dejan ejemplo para que nosotros podamos hacerlos en nuestra vida. El primero, confiar en Dios siempre. Y el segundo, dar gracias a Dios, bendiciendo a otros con lo que tenemos. Muy bien, chicos, nos vemos en la próxima semana con las clases, con la historia de la Biblia, con la historia que Jesús nos dé para la próxima semana. Así que esta semana que sea de mucha bendición, que sea de mucho esfuerzo, como lo han estado haciendo hasta ahora, que de verdad los felicito también a su mami y a su papi, porque han hecho un excelente trabajo con cada uno de ustedes. Los amo, los bendigo, nos vemos. Besos.